estar contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Estar en tu presencia y poderte contemplar. Bendecido día. Necesito estar contigo. Vamos a dar un momento para que se conecten. Necesito Adorar. Mientras nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Bueno, bienvenidas al quinto capítulo de este taller de sanación interior que se llama El Pozo de la Samaritana. Jesús le hablaba a la mujer samaritana de un agua viva, un agua que en su interior sería manantial de vida eterna, ¿ya? Así que en eso vamos a profundizar en el día de hoy, en este texto bíblico que nos acompaña. Estamos meditando la palabra del Evangelio de San Juan, el capítulo 4, la historia de la mujer samaritana. Y como ya sabemos, Jesús va sanando nuestra historia a través de su palabra. Él nos enseña cómo ser esos hijos de Dios. En el capítulo anterior hablábamos de una clasificación de 12 tipos de esclavitudes que menciona el padre Carlo Aldunate en el libro de transformación psicológica y espiritual, donde nos hablaba de distintas formas de ser esclavos, entre ellas el pecado original, el pecado personal, las heridas, los traumas, la crianza, la cultura, los patrones aprendidos, ¿cierto?, por nuestros padres, nuestros trastornos psicológicos, todas aquellas cosas que van influyendo desde el momento de nuestra concepción hasta la vida presente. También una de esas esclavitudes eran las opresiones de esos espíritus malignos, ¿ya? Entonces hoy vamos a ver cómo el Señor obviamente viene, decía, tenía que pasar por Samaria. Esa era nuestra meditación del sábado anterior. Tenía que pasar por Samaria, era porque la misión de Jesús es venir a salvar al mundo, no a juzgarlo, sino que a salvarlo de la esclavitud para que podamos todos participar de la vida eterna. Pero el Señor no solamente quiere salvarnos, sino que también además quiere sanarnos, quiere cambiar nuestra historia, quiere cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos con los demás y sobre todo nuestra forma de relacionarnos con Dios. Él quiere que conozcamos el don de Dios. Así comenzamos este taller con esa palabra cuando le dice, si conocieras el don de Dios. Entonces hoy vamos a profundizar en ese don de Dios, esa agua viva, dice que será en su interior fuente, manantial de vida eterna. Así que nos unimos para pedir al Espíritu Santo que venga en esta mañana. Yo estoy en Viña del Mar, en la casa de mi hija, así que viajé toda la noche, ustedes ya saben, pero acá estamos con alegría, proclamando la palabra del Señor, y qué mejor que hacerlo en comunidad. Así que decimos, quiero más. Queremos más de ti, Señor, en esta mañana.
Pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestro corazón, a nuestra mente, a todo nuestro ser, a nuestros sentidos. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos y te damos gracias porque tú estás vivo, has resucitado y nos unges en esta mañana para proclamar y para recibir tu enseñanza y sobre todo tu amor. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanzas a ti. Gloria al Rey de Reyes. Santo, santo, santo. Gloria a ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos seguir escuchando tu palabra. Queremos seguir transformando nuestro interior. Queremos de esa agua viva que venga a hacernos personas fecundas, personas llenas del amor de Dios y sobre todo personas que amamos a nuestro prójimo y amamos al Señor. Roma Ambarai Habalai Shanai Starabarahayanai Ininis Alalai Ambarahalai Shtanai Ishtinini Iriri Samanai Histini Shararai Oviri Sainanai Histinish Iriri Sabalahalalai Amanai Istinini Alalai Ishininis Ambarahalayanananai Istiriri Platutu Sututu Ministara Ititi Sanananai Quiero más. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Hani Shararai Sananai Hastanai Umbarahalai Stanai Platu Sumini Stratutu Horidi Sananai Iskristini Nishti Trombarahalai Stanai Olivish Alalai Shananai Istiridi. Bueno, muy buenos días. Amén. Buenos días, hermanitas, hermanitos en el Señor. Gracias por conectarse. Vamos a entrar entonces en nuestra ya taller. Para los que se sumaron, bueno, ya hicimos un poco el preámbulo, recordando lo que vimos en la semana pasada, que eran las 12 esclavitudes que atan nuestra libertad crística, ya esa capacidad que tiene el hombre de decirle que sí a Dios y hacer su santa voluntad. Y para eso, el Señor le dice a la mujer samaritana que tiene un agua viva, un agua que en su interior
será manantial de vida eterna. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a volver a leer, como siempre, el Evangelio, porque siempre hay algo que el Señor quiere contarnos. Entonces dice el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Pueden tomar su Biblia, pueden anotar algo que les toque el corazón. Dice: los fariseos se enteraron de que aumentaba el número de los discípulos de Jesús y que bautizaba incluso más que Juan. La verdad es que Jesús no bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos. Cuando estos rumores llegaron a Jesús, abandonó Judea y regresó a Galilea. En su viaje a través de Samaria, llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob que dio a su hijo José. Allí estaba también el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por la caminata, se sentó junto al pozo. Era casi mediodía. En esto, una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Le dijo: dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. La samaritana dijo a Jesús: ¿cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme a mí, que soy samaritana? Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Contestó la mujer: Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo, ¿de dónde vas a sacar esa agua viva? Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras más importante que él? Jesús contestó: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en manantial que conduce a la vida eterna. Entonces la mujer exclamó: Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir hasta aquí a sacar el agua. Jesús le dijo: vete a tu casa, llama a tu marido y regresa aquí. Ella le contestó: no tengo marido. Jesús continuó: cierto, no tienes marido, has tenido 5 y ese con el que ahora vives no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer contestó: Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña. En cambio, ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén, donde hay que dar culto a Dios. Jesús respondió: créeme, mujer, que está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que para dar culto al Padre no tendrán que subir a esta montaña ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está a punto de llegar. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Entonces Jesús le dijo: soy yo el que está hablando contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería de ella o de qué estaban hablando. La mujer dejó allí el cántaro, regresó al pueblo y dijo a la gente:
vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías? Ellos salieron del pueblo y se fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían: Maestro, come algo. Pero él les dijo: Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿será que alguien le ha traído de comer? Jesús les explicó: Mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió hasta que lleve a término su obra de salvación. ¿No dicen ustedes que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Pues yo les digo, levanten la mirada y observen los campos sembrados que están ya maduros para la cosecha. El que cosecha recibe su salario y el que recoge el grano para la vida eterna, de modo que el que siembra y el que cosecha se alegran juntos. En esto tiene razón el refrán: uno es el que siembra y otro es el cosecha. Yo les he enviado a cosechar un campo que ustedes no cultivaron. Otros lo han trabajado y ustedes recogen el fruto de su trabajo. Muchos de los habitantes de aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer samaritana, que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Por eso, cuando los samaritanos llegaron donde estaba Jesús, le insistían en que se quedara con ellos y permaneció con ellos 2 días. Al oírle personalmente, fueron muchos más los que creyeron en él, de modo que decían a la mujer: ya no creemos en él por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos le hemos oído y estamos convencidos de que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la semana pasada hablábamos de las esclavitudes que atan esta libertad crística y que Jesús tenía que pasar por Samaria a cumplir la misión de salvación. Incluso Jesús sorprendía mucho a los discípulos y sorprendía también a los fariseos porque como que se supone que no debía relacionarse con cierto tipo de personas, y menos hablar con una mujer, y menos de una conversación como tan íntima. Por lo tanto, eso generaba como más que desconfianza, sino que sorpresa, esa sorpresa. Entonces aquí vemos efectivamente el texto que estamos analizando hoy. Nos vamos a detener en esta historia en que Jesús le comunica a la mujer samaritana que Él le puede dar de un agua viva que será en su interior fuente de vida eterna, manantial de vida eterna. Y en eso nos vamos a detener. Entonces yo hoy día quiero hablarles un poquito del corazón, porque finalmente cuando nos encontramos con Jesús y Jesús nos comunica, es el gran comunicador del Espíritu Santo. Entonces cuando nos comunicamos con el Señor, lo que hace Jesús cuando nos convertimos de corazón es recibir el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, quiero poner énfasis en esto porque solo a través de Jesús podemos recibir el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, Cristo, comunicador del Espíritu. El Padre Carlos Aldunate nos ha enriquecido mucho a la Renovación Carismática con sus escritos, y general también a otras personas, pero la mayoría de las personas que se dedican a la sanación interior, muchos de ellos hemos recogido esta riqueza, que son libros muy escasos ya de encontrar. Entonces, cuando yo le preguntaba al Señor cuál era el mensaje que hoy quería darnos, entonces así también yo voy aprendiendo. Yo tengo que estudiar para poder hablar con ustedes y profundizar en la palabra. Entonces vemos aquí en esta conversación íntima, en este diálogo con la mujer,
que Jesús está comunicándole el Espíritu Santo a la mujer samaritana. Ya no es una historia, Él ya le está comunicando. Entonces, en ese diálogo interior, que es el Espíritu Santo que se manifiesta en nuestro corazón, es Jesús el que está comunicando con nosotros, el Dios vivo, el que ha resucitado, el que no murió en vano. Entonces, recordamos en la palabra cuando dice, les conviene que yo me vaya porque yo les enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el que les enseñará todo, les recordará todo lo que han aprendido, le decía a los discípulos. Y los discípulos, a su vez, nos enseñan a nosotros. Dice la revelación, Juan el Bautista atestiguó una palabra de Dios sobre Jesús, sobre quien veas descender y permanecer el Espíritu, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículo 33. Sobre quien veas descender y permanecer el Espíritu, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. O sea, por Cristo somos bautizados en el Espíritu. Primero de una manera sacramental y luego un bautismo en el Espíritu que nosotros decimos los que caminamos en el Espíritu, un bautismo en el Espíritu. Un bautismo en el Espíritu que quiere decir que yo recibo como una unción, un soplo del Espíritu, según su santa voluntad, según su querer. Entonces, como una especie de Pentecostés, o sea, es un perenne Pentecostés, cuando caminamos la vida en el Espíritu Santo. Entonces, esta expresión, según algunos editores de la Biblia de Jerusalén, define que es la obra esencial del Mesías. Esto quiere decir que la encarnación del Hijo de Dios, recordemos que fue por obra del Espíritu Santo. María dice que el Espíritu Santo en San Lucas, ¿cierto? Dice que el Espíritu Santo se posó sobre ella y se encarnó el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Su nacimiento en Belén, sus milagros, su predicación, su muerte y su resurrección, la fundación de la iglesia, todo lo que hizo y habló y sufrió Jesús, estuvo centrado en hacer posible la comunicación a nosotros del Espíritu Santo. O sea, todo esto para salvarnos en la primera misión, la misión de salvación. Pero no podemos salvarnos sin el Espíritu Santo, o sea, por Jesús y por que nos comunica el Espíritu Santo. Entonces, su sangre primero derramada en la cruz, que nos regala la posibilidad de la salvación. ¿Ya? Eso también depende de nuestra opción a la conversión. Entonces ahí hablamos de la libertad crística. Entonces el Espíritu Santo el que viene a hacer esa obra de liberación por medio de Jesucristo, o sea, por medio de su nacimiento, por medio de su encarnación, nacimiento, muerte, los milagros, su predicación, su palabra, todo el testimonio de vida de Jesús, hasta la resurrección, la fundación de la iglesia. Todo es obra del Espíritu Santo por medio de Cristo para comunicarnos y entregarnos a nosotros los medios necesarios para poder optar a esa vía de santificación y poder llegar a la gloria eterna. Entonces, todo centrado todo centrado para la comunicación a nosotros del Espíritu Santo. Jesús es el bautizador del Espíritu Santo, el comunicador del Espíritu. Este es el objetivo esencial de su misión y su oficio principal. Dice que comprendemos la importancia de esta comunicación del Espíritu cuando recordamos con Juan Pablo II en su encíclica Dominum et Vivificantem que el Espíritu Santo es el dador de vida, aquel en el que el inescrutable Dios, uno y trino,
se comunica a los hombres constituyendo en ellos fuente de vida eterna. El soplo oculto del Espíritu Divino hace que el espíritu humano se abra a su vez a la acción de Dios salvífica y santificante. Entonces, salvar y santificar la propia vida. Mediante el don de la gracia que viene del Espíritu, el hombre entra en una nueva vida, es introducido en la realidad sobrenatural de la misma vida divina. El hombre vive en Dios y de Dios. O sea, de Dios, en Dios y para Dios. Entonces, esto es lo que hizo Jesús con esta mujer y también nos invita a nosotros a participar y a recibir y a beber de esta agua viva para que nosotros también podamos optar a esa salvación y a esa santificación de la propia vida. Porque ya vimos que de esclavitudes estamos llenos la semana pasada. Son muchas las cosas que nos atan verdaderamente. Entonces, el Espíritu Santo quiere escudriñar nuestro interior. Como dice, Él quiere, es manantial, fuente y manantial de la vida eterna. O sea, para que en su interior, le dice Jesús en la palabra, sea ese manantial de vida eterna. Todo el fruto de redención viene a concretarse en la comunicación del Espíritu a nosotros. Y Jesús es el comunicador constante, minuto a minuto, del Espíritu de vida, vida de nuestra vida. Entonces dice, ahora comprendemos la posibilidad de nuestra participación tan estrecha con Jesús. O sea, todo lo hace el Espíritu por Jesucristo. Con morimos, con resucitamos, estamos sentados con Él en su gloria. Somos una nueva creación. Uno de los primeros frutos de la nueva creación es el fruto del Espíritu. El amor crístico que nos propuso Jesús como su nuevo mandamiento, este amor tan importante que deberá ser en todo cristiano el reflejo de Cristo en él. Está descrito por Pablo en sus cartas Gálatas 5, 22, 23 y 1 de Corintios 13. Entonces lo vamos a ver y luego vamos a hacer otro análisis. Vamos a ver cómo esto afecta psicológicamente. Entonces vamos a Gálatas 5. Me dan un segundito. Bueno, aprovecho de saludar a las hermanitas que se han ido 1503. Que se han ido sumando. Esto es todo en vivo. No está grabado para ustedes. Gálatas 5, versículo 22 y 23. Vamos a ver qué dice. En cambio, dice, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ante esto no hay ley que valga. ¿Ven? Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Y luego en la primera carta de los Corintios 13, en la primera carta de los Corintios 13 la tenemos en 1465. Vamos a los Corintios 13. Dice: aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como campana que suena o platillo que retumba. Y aunque tuviera el don de hablar de parte de Dios y conociera todos los misterios de la ciencia, y aunque mi fe fuera tan grande como trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Y aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso,
No tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia. No se irrita ni es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca pasará. Terminará el don de hablar de parte de Dios. Cesará el don de expresarse en una lengua misteriosa. Y desaparecerá también el don del conocimiento profundo, porque ahora conocemos de modo imperfecto lo que es imperfecta nuestra capacidad de hablar de parte de Dios. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, he dejado las cosas de niño. Ahora vemos por medio de un espejo y oscuramente, pero un día veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, pero un día conoceré como Dios mismo me conoce. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza, el amor, pero la más excelente de todas es el amor. Bueno, sin duda, esta fue la misión de Jesús en la vida de esta mujer, que quería tocar su corazón herido, su corazón cansado, el corazón lastimado de tanto caminar, de las fatigas de la vida. ¿Qué situaciones la habrá llevado ahí? Lo descubrimos la semana pasada con las 12 esclavitudes, circunstancias de la vida que nos llevan a un punto en que ya no damos más y atamos nuestra alma por producto del pecado y de muchas otras cosas, de los traumas, las heridas profundas, nuestra cultura, nuestra ignorancia también, el paganismo. Y el pueblo de Samaria era un pueblo que tenía una mezcla de religiones, tenía una raíz judía, pero sin embargo ya mezclada con extranjeros, entonces esto, y no eran de lo mejor tampoco, entonces tenían malos hábitos de quedarse con los bienes, eran algunos ladrones, eran personas no tenían buen nombre. Y recordemos que entre Jerusalén y el camino que había un muro. Entonces, logísticamente Jesús no tenía eventualmente que pasar por Samaria, pero cuando dice que tenía que pasar por Samaria era para regalar la salvación y comunicar el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué? Para la santificación. Entonces, estas cosas, estos dos aspectos van muy unidos. O sea, no es solamente que me encuentro con Cristo y digo, ya estoy aquí, no, sí que además tengo que caminar ahí. Y cuando vamos caminando, el Señor va revelando nuestro interior. Cuando nos abrimos a la gracia, entonces aquí podemos hablar de la docilidad al Espíritu. Entonces, esta mujer, en la medida que fue escuchando a Jesús con sus argumentos, con sus pros, con los contras, con las objeciones, ya veíamos los obstáculos. Decía, pero si tú eres judío, ¿por qué hablas conmigo? Entonces, él empezó a contarle de esto y ella se dio cuenta que no tendría más sed. Es como cuando yo llegué en el camino del Señor y lo primero que me dicen, no, el sacerdote te va a ayudar, pero yo buscaba una ayuda para no tener más mi problema, pero sin embargo Dios quería hacer una obra nueva, quería darme una nueva vida. Entonces fue así como que no me daba lo que yo quería en el momento. Entonces se fue alargando. Sí, me fue dando gracias, dones, pero dones para mi propia edificación, ¿ya? Pasé mucho tiempo recibiendo muchas gracias de la constancia, la perseverancia, fortaleciendo mi fe, sanando mis heridas, regalándome una nueva familia también espiritual. Dice, pero el amor es exigente. Un amor exigente, o sea, claro, porque es un amor que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y esto no es porque yo quiera ponerme una etiqueta, oye, mira qué santo que soy. No es como para alcanzar un grado. En realidad, el amor de Jesús, la santidad que nos pide Jesús, es una santidad distinta, llena de humildad, una santidad genuina. Por lo tanto, necesitamos
en este caminar pasar por distintas cosas para poder ir purificando también todo nuestro ser interior. Porque decimos que la obra acá primero es interior, o sea, Él quiere trabajar nuestro interior, nuestro corazón. Dice, para seguir a Jesús en docilidad al Espíritu es necesario estar desprendido de toda estabilización. Jesús compara esta disposición con la libertad del viento. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, como que no es que no tengamos un pasado, si tenemos un pasado, tenemos un presente y un futuro, pero Él quiere que aprendamos a vivir dóciles, o sea, con nuevas propuestas, dejarnos sorprender por la gracia de Dios. Él se va comunicando con nosotros en la medida que nosotros nos vamos abriendo, Él nos va comunicando lo que espera de nosotros. Entonces nosotros queremos esas seguridades, queremos tener un trabajo seguro, queremos tener una casa segura, queremos tener todo bajo control. Sin embargo, los hijos del Espíritu son personas que pierden el control de todo, pero sin embargo, por fe, nos sentimos sostenidos por la gracia. A veces da un poco de vértigo. Es como un ejercicio que tenemos que ir haciendo día a día, esto de pedir la fe, pedir la gracia. Por eso viene el Espíritu Santo. El Señor nos acompaña cuando oramos en comunidad. Entonces, ¿cómo se derrama el Espíritu? ¿Dónde se derrama el Espíritu? Recordemos que dijimos ya primero por Jesús, que Él es el comunicador, el gran comunicador del Espíritu Santo. Él, por medio de Él, llegamos a recibir este don, esta gracia, según la voluntad del Padre, ¿ya? Entonces el Espíritu sopla donde quiere, como quiere, y vamos a adentrarnos un poquito más, porque es muy importante analizar esto que viene ahora, porque muchas veces tendemos a comparar el camino de santificación de unos con otros, y eso genera de repente ciertas envidias, ciertas rivalidades, ciertas cosas que tampoco son edificantes para ninguno, porque dice que la obra de Dios es muy singular para cada uno. Entonces a veces como que queremos ser como el otro, pero nadie aporta lo mismo. O sea, cada uno tiene su propia riqueza interior y el Señor quiere que aprendamos esto. Entonces primero nos desestabiliza la vida completa, pero en el buen sentido de la palabra, porque quieres que nos vamos desapegando de nuestras rigideces, de nuestras costumbres, de nuestras falsas seguridades, para que podamos realmente dejarnos hacer por el Señor. Es entrar en la casa del alfarero, ¿ya? Y a veces genera un poco de dolor, porque a veces creemos necesarias muchas cosas que no son necesarias desde el punto de vista de Dios. Pero nosotros estamos acostumbrados en nuestra zona de confort, en nuestro sistema de vida, y también lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo. Entonces, hay un aspecto psicológico que vamos a analizar. Dice, es una revelación para el hombre caer en la cuenta de que su desarrollo psicológico no depende exclusiva ni principalmente de su esfuerzo. Hay una energía divina que la transforma, que lo transforma. Si el hombre quiere ser transformado, y esa es la parte que nos toca a nosotros. Queremos ser transformados. Es como dice, me quiero sanar, me quiero liberar, quiero perdonar a esta persona, o ahí me quedo como trabada en mi propio yo, ¿no es cierto? Y eso es lo que vino a hacer con esta mujer samaritana. Le vino a contar de este don de Dios, de esta agua viva, para sanar su interior. Entonces dice que nos vamos a detener en 4 puntos. La transformación del amor, ¿ya? Entonces ya vimos la definición del amor, los frutos del Espíritu, que son esas 12 cosas que vimos, incluso más pueden ser el amor, la paz, la alegría, el gozo, la benignidad, todos esos frutos del Espíritu. Vimos la definición del amor según San Pablo, 1 de Corintios. El amor no tiene envidia, todo lo soporta, todo lo cree, o sea, un súper amor.
un súper amor, ¿ya? Y eso, cuando vamos recordando estos textos bíblicos, nos vamos dando cuenta de que, pucha, a veces fallamos casi en todo. Y nos pasa a todos porque somos seres humanos, pero ahí estamos otra vez, sabemos que tenemos el Espíritu Santo y que podemos volver a empezar, ¿ya? Entonces por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Dice, la transformación del amor, primer punto. Es casi inevitable en el hombre moderno una acumulación de agresividad. Veamos cómo están las cosas hoy en el mundo, todos contra todos. Las frustraciones de la infancia y niñez son el origen de muchas rabias y amarguras. De allí una tendencia a reaccionar agresivamente contra los demás. Los abandonos, las carencias, las heridas del vientre materno, o situaciones traumáticas, o de repente falta de disciplina, como ya dijimos, la forma de educar a los hijos. Entonces todo eso va generando en el ser humano una tendencia a la agresividad, según la historia de cada uno. De allí la división en los demás, mis amigos y mis enemigos. Estos son los antipáticos, los que me tienen mala voluntad, o sea, como los que son culpables de los males de la sociedad, en una palabra, los malos, o sea, los que no me desean el bien. El Evangelio nos enseña que debemos perdonar y aún amar a los malos. El cristiano logra hacerlo hasta cierto punto. Pues bien, dice, una de las transformaciones más patentes en el cristiano que se abre al Espíritu es en cambio en la manera de amar. O sea, una de las dones que nos regala el Señor es la manera de amar, porque empezamos a tener una nueva comprensión del amor, ¿cierto? Cuando nos dejamos transformar por el Espíritu Santo. Se hace fácil perdonar, se siente misericordia y benevolencia. Las relaciones interpersonales se facilitan, resplandece una nueva alegría. El amor crístico es más profundo que el querer racional. Entonces como que empezamos a sentir un amor profundo por Dios. Es más profundo que el querer emocional. Brota del nivel de las tendencias básicas. Es una santificación y transformación del amor instintivo, que como todos los instintos se desordenó con el pecado original. ¿Se acuerdan? Yo no sé si, bueno, en otro taller vimos el tema de las tendencias, que obviamente que son producto de la herida del pecado original. Y de acuerdo a la historia de cada familia, cada persona puede tener más o menos cierto tipo de inclinaciones, ¿ya? Entonces que como que condiciona nuestra manera de relacionarnos con el entorno. Entonces, al estar desordenado esto, obviamente que quedamos como bajo la concupiscencia de la carne. Por lo tanto, salen las pasiones desordenadas, nuestros afectos desordenados, nuestra rabieta y todo, más la vida en sí. Entonces nos transformamos en personas agresivas, o de repente nos defendemos mucho, o siempre es como un acto de venganza o mecanismos de defensa. ¿Y por qué tú me hiciste esto? ¿Qué sé yo? Entonces esa agresividad, incluso a veces agresivo-pasivo, porque la indiferencia, por ejemplo, es una forma de ser violento. Por ejemplo, no cubrir las necesidades de los hijos es una forma de ser agresivo, o sea, ser indiferente a las necesidades de los demás. Ahora hay momentos que no se puede, pero también a veces no lo quiero hacer. Entonces, ahí entramos en este pecado. Entonces el Señor lo primero que hace es empezar a transformar nuestro corazón. Entonces empezamos a mirar, bueno, decimos, la hermanita es complicada, pero igual la quiero. Igual la quiero, la acepto, la perdono y hago un esfuerzo. ¿Por qué? Porque es finalmente el Espíritu Santo, el amor crístico que empieza ahí a brotar en nuestro corazón. Empieza a salir lo malo y empieza a llegar lo bueno. Luego tenemos la transformación ulterior, o sea,
lo que viene después, como pasamos a un siguiente nivel, dice que la transformación ulterior, que es el segundo punto, dice la transformación del hombre que se manifiesta ya en el amor va siguiendo como su curso. O sea, ya empezamos a amar de una manera mejor, ¿ya? Y seguimos avanzando en este camino. Entonces parece que el primer fruto del Espíritu es el amor crístico. Y luego, desde este amor crístico, esta apertura va pasando a otros niveles, va uniendo y transponiendo otros niveles de transformación interior, ¿ya? Las ideas, entonces ya nuestras ideas, ya nuestra creatividad se convierten en inspiraciones del Espíritu. La voluntad racional, sometida a la voluntad de Dios, es fortalecida con el don de la fortaleza. Entonces, cuando ya empezamos como a tomar una conciencia, a discernir, esto no es de Dios, o esto no lo voy a hacer porque esta actitud tampoco me santifica. Entonces ya empezamos a tener, entonces una vez que ya tenemos ese amor por el Señor acá adentro, empezamos a comportarnos mejor con los demás y esta transformación ulterior nos lleva a tener pensamientos ya como inspiraciones del Espíritu Santo, y esto nos conduce a fortalecer nuestra voluntad. Y ahí donde quiere también trabajar el Señor, en nuestra voluntad, cosa que podamos siempre decidir en favor de lo que nos conviene para nuestra alma. Y no solamente para la nuestra, sino que para los demás. Porque podemos ser piedra de tropiezo para otros también y hacerlos caer en tentación y en pecado. Entonces, no solamente tengo una conciencia personal, sino que también una conciencia comunitaria, ¿ya? Lo que yo hago edifica a los demás o no edifica a los demás. Mi actitud es positiva, es constructiva, edificante, trae paz, trae amor. Es una buena decisión, está acorde a la voluntad de Dios o no está acorde a la voluntad de Dios. Después viene la emotividad dentro de este segundo punto, que es la transformación ulterior. Viene la emotividad también se serena y se convierte en resonancia de las mociones del Espíritu. Entonces ya empezamos a caminar en paz, con una devoción. Aún el apego y personas se transforman en permanencia en Cristo. En Él tenemos nuestro hogar y Dios habita en nosotros. Entonces ya empezamos a soltar ciertas cosas, tenemos como esa tranquilidad y empezamos a decir, qué agradable, empezamos a respirar, Dios, qué lindo. Las tendencias profundas son purificadas. Esto que fue desordenado por el pecado original. Entonces, por ejemplo, los celos, las obsesiones, dice, entonces ya empezamos a purificar nuestro interior. Entonces ya queremos como, ahí generalmente vienen como cuando ya queremos hacer un apostolado, queremos hacer alguna misión de salvación, queremos colaborar con Cristo, ya no solamente para una cosa interior, sino que también ya compartida. Amor crístico, celo de las almas, abnegación del apóstol, el espíritu que domina a la carne. Sino un proceso de espiritualización de las capacidades y operaciones naturales, o sea, nuestras formas de relacionarnos, incluso hasta en la comida, en la manera de vestirnos, la manera de hablar, en todo va actuando el espíritu. La sensibilidad, aún la parapsicológica, incluso las capacidades como extraordinarias que podamos tener, se convierten bajo el influjo de Dios. Entonces empezamos a ser instrumento de acción carismática. Entonces nuestros carismas, nuestras habilidades, nuestros dones empiezan a estar bajo el influjo de Dios y los sometemos a una voluntad de Dios, a un camino de santificación. Entonces lo que antes usábamos para inventar cualquier cosa, entonces hoy día lo usamos para nuestro ingenio, todas nuestras habilidades lo usamos para actuar para el bien de Dios, para edificar la iglesia. Entonces ahí vienen generalmente los dones, incluso los carismas,
si no tenemos realmente una vida de santificación, aunque tengamos carismas, no los sabemos usar. Entonces así vamos acercándonos a la naturaleza del cuerpo espiritual. Entonces dice, ¿puede extrañarnos esto si recordamos que hemos resucitado con Cristo y vivimos en el Espíritu? Entonces, como dice, ahí como que estamos llenos del Espíritu Santo. Esa nueva vida, cuando dice que el que no nace de lo alto, del agua y del Espíritu, no entrará en el reino de los cielos. Y el cuarto punto, teníamos la transformación del amor, la transformación ulterior, que aquí nos van tocando, ¿cierto?, los sentidos, la voluntad, un montón de actitud de nuestras operaciones naturales, la sensibilidad, incluso la creatividad y todo lo extraordinario que podamos tener. Tercer punto, el desprendimiento de las seguridades. Ya habíamos dicho que habíamos hablado de que lo primero que hace el Señor es como desestabilizarnos un poquito la vida para que aprendamos a soltar las cosas que no son de Dios y poder aferrarnos a la acción de la obra, empezar a depender de Dios. El gran obstáculo para la obra de Dios en nosotros es el apego, o sea, a seguridades, ¿ya? Yo soy exitoso, me va bien en la vida, quiero tener, y a veces casi caemos también en pecado, que no digamos que es malo tener cosas, pero tenemos que saber también conocer nuestros desórdenes interiores. Entonces dice, desde pequeño el niño busca seguridades de sobrevivencia. Generalmente cuando hemos tenido heridas, carencias profundas en distintos aspectos, tendemos a compensar nuestras heridas y carencias con cosas materiales. Por ejemplo, una mujer que tiene closet y closet de ropa, ¿ya? Una mujer tacaña, una persona tacaña, por ejemplo, que no le guste gastar, porque quiere ahorrar y no puede disfrutar de la vida porque tiene una atadura. Entonces ahí vamos viendo reflejados estos desórdenes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mucha gente a veces me dice, oye Claudia, tú no estás trabajando, porque ya la Claudia de antes ya no existe, porque obviamente ha habido un proceso de transformación. Entonces, la ejecutiva que trabajaba en el banco, que ganaba plata y que era como, entre comillas, el pilar económico de una familia. Sin embargo, Dios me mostró una nueva vida, así como a esta mujer samaritana, entonces fui soltando, bueno, un poco, a mí me pasó un poco por la fuerza, porque ya yo les he contado mi testimonio, como que no me quedó otra, pero era para un bien, no era Dios permitió que eso pasara. ¿Para qué? Para mostrarme este camino de transformación interior y de santificación de la vida. Entonces la gente cree que ser santo es ser como un aburrido, como que no puedes hacer nada, y no es así. Yo hago de todo, lo que pasa es que empecé a ordenar mi forma de vida, pero a ordenarla para la gracia, ¿ya? Y eso es lo que le está contando Jesús, comunicando. Entonces, en este diálogo interior con Jesús, con el Señor a través de su Santo Espíritu, va sucediendo este milagro interior. Entonces nos vamos transformando en esos seres luminosos que vamos aportando valores cristianos. Obviamente que hay mucha gente que no está de acuerdo, hay mucha gente que nos ataca porque no entiende, claro, porque tú le desarmas la estructura a los demás, incluso muchos se sienten como casi culpables a veces, y no estamos aquí para juzgar a otros, sino que, bueno, el cambio de nuestra vida obviamente que influye en el entorno y muchas veces se enojan con nosotros porque el mundo quiere que seamos exitosos, poderosos y vendamos una imagen de que somos súper bacanes en el fondo. Y bueno, y Dios nos pide otra cosa, nos pide los desapegos. Entonces, por ejemplo, dice, el niño busca seguridades de sobrevivencia, afecto de los padres, aprobación de los demás, preeminencia entre los iguales, o sea, estar por sobre. Entonces, en esta lucha se forman los mecanismos de defensa. Los apegos se concretan en objetos materiales, puestos de poder, éxito, honor, responsabilidades, proyectos de santidad, incluso buenas obras. Los apegos conforman nuestra manera de vivir, que son
tanto más peligrosos cuanto la persona se acostumbra a ellos. Si una persona que está acostumbrada a tener dinero y después no lo tiene o tiene poco, sufre. Si consideramos la vida espiritual como un camino en que se corre tras Cristo, los establecimientos en una manera de vivir se pueden comparar con camping, en que el viajero se desvía de la ruta y queda estacionario. Entonces, recordemos un texto que dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Bueno, así ha pasado conmigo, que finalmente no tengo nada, solo tengo al Señor y Él se ocupa de mí. Pero a veces da vértigo, a veces como que uno dice, chuta, quisiera tener algo. Y bueno, y es un ejercicio y a veces eso me estresa porque a veces hay una presión del exterior como para poder cumplir con las expectativas que los demás tienen sobre uno. Entonces hay una presión del entorno que te dice, tienes que ser así, tienes que ser así, tienes que ser así. Entonces el cristiano que quiere alcanzar a Cristo necesita desestabilizarse. Es decir, desprenderse de toda rutina o apego o molde de vida que de alguna manera lo aprisione o impida seguir a Cristo. Su modelo debe ser San Pablo, que escribe, ¿cuántas cosas para mí eran ganancias? O sea, ¿cuántas cosas para mí eran importantes? Eran honores, reconocimiento, yo soy el mejor. Las he estimado como pérdida a causa de Cristo. Por amor a Él lo he perdido todo. ¡Wow! Esto a mí me cala profundo y me emociona. Y lo tengo por basura para agradar a Cristo. No lo he alcanzado ya, pero prosigo corriendo por ver si logro alcanzarlo. Qué lindas las palabras de San Pablo y qué interesante recordar. Esto está en Filipenses 3, del 7 al 14. Entonces aquí podemos recordar esto cuando nos damos cuenta de que nos pasa una cosa, nos pasa otra y parece que nunca podemos llegar a puerto. Nunca vamos a llegar a puerto cuando queremos seguir a Cristo, porque nuestro puerto es Cristo. Ese es el punto. Entonces cuando entendemos eso y empezamos a cambiar la mirada y a entender que desde ahí esa es nuestra única seguridad y Él se va a ocupar de lo demás. De ahí la palabra que dice, busca el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Y el cuarto punto dice, el desprendimiento de la santidad y la gloria. Y decimos, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo si tenemos que ser santos y la gloria y dar gloria a Dios? Ojo con esto. Dice, las seguridades son maneras de vivir en el presente que nos captan por rutina y comodidad. Y también por el temor a lo nuevo y a las críticas de los demás. Es frecuente oír, ya no puedo cambiar. Pero hay también apegos a estados del futuro. Dos apegos, estados del futuro. Dice, la santidad. Muchos aspiran a un estado de santidad o de perfección en que lograrían una estabilidad en la virtud. Entonces pensamos que ya tocamos el techo y ahí nos queremos quedar tranquilitos y que nadie nos moleste. Este estado sería grato porque se habrían hecho más fáciles muchas cosas que ahora cuestan. Entonces, la oración, la paciencia, la abnegación, el amor. Entonces, si estuviéramos siempre como cómodos en un estado de gracia, en un estado de virtud, no podríamos desarrollar la oración, ni la paciencia, ni la abnegación, ni el amor. Entonces, como que la santidad es dinámica, no es estática. Entonces, nosotros queremos como ser al tiro santo, estar lleno, tener todas las cualidades y no queremos como trabajar o pensamos que ya las trabajamos y queremos permanecer ahí. Sin embargo, la vida tiene subes y bajas y siempre tenemos que estar esforzándonos como por este caminar para alcanzar esa santidad. Pero no es una meta en sí la santidad, es un modo de vida la santidad, que entre sus vaivenes en ir y venir vamos como ejerciendo, aprendiendo, identificando que podemos ser santos en distintas formas. Entonces así vamos, la paciencia, esa es como una afectiva en movimiento que se está desarrollando constantemente, incluso hasta el último día. Entonces no es como que estamos siempre en ese estado. Entonces pensar que vamos a llegar ahí, estamos santitos y vamos a andar parejitos, eso es un error. Entonces eso también es un apego.
La gloria eterna, dice. Entonces también tengo que desprenderme de ese concepto equivocado de la santidad. La gloria eterna estaría relacionada con la santidad. A mayor santidad, mayor gloria. Dios medirá, dice, la santidad de cada uno y señalaría en el cielo un lugar correspondiente al grado de santidad. Entonces, esto no es meritocracia, dice, en gran parte se buscaría la santidad para asegurar un lugar preeminente en la gloria, ya más alto que los demás. O sea, yo me esfuerzo para ser súper santo para tener un súper puesto en el cielo. De esta mentalidad podría representarse, dice que esto nos llevaría a una concepción. Dios sería un árbitro frío que premiaría nuestros logros. Y no es un logro la salvación, no es un logro la vida eterna. Entonces eso sería un concepto humano. Entonces es el concepto de la ley del karma, en que no pudiendo lograrse la perfección de nuestra vida, habría que volver a reencarnarse muchas veces para ir subiendo en perfección gracias a nuestros propios esfuerzos. Y eso es un concepto equivocado de la gloria de Dios. Entonces Jesús nos enseña que Dios llama a cada hombre con una vocación completamente personal e irrepetible. O sea, para Dios cada uno de nosotros es único y nuestra forma de relacionarnos con Dios de cada uno es única. A cada uno de nosotros nos dice, sígueme tú, no síganme. Entonces, el seguimiento de Cristo no es una meta común en que iríamos convergiendo todos en una imitación uniformadora. O sea, aquí no somos clones unos de otros. Somos cada uno, tenemos nuestra propia identidad y el Señor quiere que seamos auténticos, genuinos en nuestra propia forma, con nuestras propias cualidades, con nuestras propias características, con nuestros propios dones, nuestros propios talentos. Sino un llamado en que nos singularizaríamos progresivamente. O sea, cada uno en el caminar va adquiriendo su propia riqueza personal, siendo complementarios, siendo todos formando partes de un cuerpo. Unos son manos, otros son pies, otros son cabeza, otros son ojos, otros son oídos, otros son boca. Entonces yo no puedo pretender ser como el hermano, ¿ya? Puedo imitar su actitud para vivir, pero no puedo ser igual al otro, ¿ya? Eso no quiere decir que no podamos coincidir en algunos aspectos, porque obviamente somos todos hijos de un mismo Dios. Entonces dice que reflejando cada uno de manera diversa, entonces la diversidad de dones, diversidad de carisma cuando dice la palabra, la plenitud de Cristo y la infinita perfección de Dios. O sea, Dios tiene para regalar muchos talentos, muchos dones. Entonces, por otra parte, Dios es libre en el reparto de sus dones. Esto es otro punto importante. Es libre para premiar. Por eso puede decirnos a cada uno, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno con tu hermano? Y yo creo que este es uno de los grandes puntos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. Mirando el esquema, dice, bueno, podemos resumir, Dios es libre para pedir a cada uno una altura especial, singular para Él. Entonces yo me puedo creer muy macanuda, pero a lo mejor la altura con la que Dios me ve no es la misma que me ven los hombres. A lo mejor una persona que a lo mejor a mis ojos puede parecer insignificante, poco valerosa, a lo mejor para Dios tiene una altura mucho mayor. Entonces no podemos, y eso tampoco quiere decir que no vivamos tranquilos, sino que yo creo, aquí el punto va para que Dios, finalmente nadie sabe, es un misterio, solo Dios sabe cómo actúa con cada uno. Dice, Dios es libre, cada persona es singular para Él, es libre para dotarlo con gracias completamente personales, es libre para dar a cada uno un lugar en la gloria, que no está regido por la altura alcanzada en la tierra. De esta manera son imposibles las comparaciones, las rivalidades, las envidias, las ambiciones de estar a tu derecha o estar a la izquierda de Dios. El Evangelio nos enseña a madurar
el Evangelio nos enseña una maduración que deja muy atrás las comparaciones infantiles. Al mismo tiempo nos enseña una responsabilidad enorme. Si el llamado es personal y singular, no habrá ningún otro que haga lo que debo hacer ni contribuya en la regeneración con lo que debo contribuir para el bien del universo. Estamos llamados a una progresiva singularización aquí y una singularidad irreemplazable en la gloria de Dios. O sea, cada uno tiene su lugar en la gloria de Dios. Y eso es, como dice la palabra, yo te doy de un agua viva que se convertirá, ¿ya?, en tu interior manantial de vida eterna. Así que ahora vamos a hacer una oración. Me encanta la palabra, me encanta la palabra del Señor porque en realidad Él nos educa de una manera muy particular. Denme un segundito porque si escuchan algún ruido me disculpan, pero estoy de visita, así que ustedes ya saben. Vamos a entrar en un momentito en oración. Espero que se haya entendido, que si alguien tiene alguna duda, ustedes ya me conocen, pueden preguntarme. Entonces, vamos a entrar en oración, porque obviamente es el Espíritu Santo el que ordena todo esto en nuestro interior. Entonces le vamos a abrir el corazón, nos vamos a poner en su presencia, le vamos a decir al Señor que venga a ese corazón, tal vez un corazón herido, un corazón dolido, resentido. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a sanar nuestra historia, desde el momento de nuestra concepción hasta nueva vida presente. Queremos decirte, Señor, que queremos dejarnos transformar por ti, nuestro interior. Queremos beber de esa agua viva que se transforme en ese manantial de vida eterna. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Havarai shananai satatai histini. Ambarai halai sanai ishtiriri sabaraha estanai. Omara halai sanai ishtiriri. Arivi shavarai hastanai. Ambarai halai sanai histinini shararai. Iriri sabara haistanai. Iriri shatutu subiri sainanai. Iriri istini. Hambarai sananai. Necesito más. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo. Derrama, Señor, según tu querer, según tu santa voluntad, tus dones, tus carismas. Haznos esas personas singulares para ti, Señor. Concédenos la gracia de aceptarnos como somos, Señor. Nuestra propia identidad. De tu manantial, Hari
ishtini halalai sananai. Ombirisi ministrakutu subirisai manai. Y tomas amarai shararai sananai. Amararai ariatanai. Oriri siniti. Uriariataini. Hombarai shananai sabarai stanai. Oriris istini okurushuministai. Ambarahalai stanai. No más quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Y terminamos. Quiero más. Te alabamos, Señor, te bendecimos por tu palabra, porque nos enseñas, nos sanas, nos liberas, Señor, nos restauras. Y sobre todo nos amas, Señor. Bendito y alabado seas. Gloria a ti, Señor. Bendito, bendito, santo, santo, santo. Gloria a ti, Señor. Más de ti. Bueno, y que todo sea para la gloria de Dios. Yo me despido ahora. Les mando un abrazo, que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida jornada y nos vemos ya el próximo sábado para un nuevo capítulo de En el Pozo de la Samaritana. Bendiciones, mi hermanita. Que tengan un lindo día. Chao, chao.